el Reportero de la Historia hemos organizado por el 25 aniversario de la muerte del historiador Alberto Flores Galindo la grabación de un conjunto de conversaciones con algunos amigos y colegas para recordar a este entrañable investigador peruano que ha marcado la historiografía del país. Estas conversaciones van a ser publicadas a lo largo de la semana entre el 23 y el 27 de marzo, y la fecha central es el día 26, que es justamente la fecha que vamos a conmemorar, ¿no? Entre las personas con las cuales hemos conversado se encuentran, y es el orden en el cual van a ser publicados, el filósofo Eduardo Cáceres, el historiador Nelson Manrique, la historiadora Scarlett O'Phelan, la antropóloga Cecilia Rivera y el historiador Manuel Burga. Esta iniciativa nació hace un par de semanas, justamente reflexionando acerca de la necesidad de conmemorar estos 25 años. Y entonces decidimos hacer esas conversaciones, pero que pensando también que continuaremos realizándolo a lo largo del año. Es decir, esperamos que a lo largo del 2015 podamos publicar al menos 2 conversaciones más con otros colegas y otros amigos, y también obviamente alumnos o jóvenes investigadores interesados en la obra y la vida de Alberto Flores Galindo, con el fin de motivar el debate, la reflexión y sobre todo también la investigación acerca de su obra, que todavía espera futuros trabajos, ¿no? Entonces, como introducción, quiero justamente mostrar algunas referencias bibliográficas que podrían ser de interés, sobre todo para los jóvenes que no lo conocieron o que, habiéndolo conocido, quisieran tener mayor información. Como preámbulo, tenemos 2 pequeñas publicaciones que justamente recopilan la biobibliografía de Alberto Flores Galindo. Esta primera fue publicada en el mismo año 90 por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica, luego de la realización de una mesa conmemorativa. Esta fue la primera biobibliografía que se realizó por la bibliotecóloga Rosa Dorival. Años después, en la Biblioteca Nacional del Perú, realizó este nuevo trabajo que amplía y desarrolla la biobibliografía anterior, ¿no? Y que contiene no solamente los escritos, sino también las entrevistas, las mesas redondas y otros documentos de interés para los investigadores. Luego tenemos algunas otras publicaciones que muestran el interés que ha existido en la vida y la obra de Tito Flores Galindo. En primer lugar, quiero mencionar esta única antología que fue publicado por Editorial Crítica de Barcelona a instancias de Magdalena Chocal. Esta es la primera antología, la primera y única antología que se ha publicado de Alberto Flores Galindo, y que lleva justamente por título uno de los capítulos de su célebre libro Aristoclasia Plebe. También tenemos, por ejemplo, traducciones de su obra. En este caso, su libro más crítico y el más debatido, Buscando un Inca, cuya traducción estuvo a cargo de Carlos Aguirre y Charles Walker en los Estados Unidos. Fue publicado por la Universidad de Cambridge. También cabe mencionar, y esto sí es una novedad, tenemos un primer libro que ha investigado justamente la propuesta de Alberto Flores Galindo acerca de la utopía andina. Este libro, de Marcos Zorrilla Piñeiro, es un joven investigador brasileño que presentó este trabajo como su tesis doctoral y que más adelante, el año pasado, ha sido publicado como libro. Es un libro que todavía no ha llegado a Lima,
y que consideramos que es tremendamente importante para seguir debatiendo el tema de la utopía andina. Como es bien sabido, los libros de Tito también han sido publicados, algunos títulos han sido publicados en otros países. Por ejemplo, el primero de ellos, la versión cubana de Buscando un Inca, que en la práctica se convierte en su primera edición. Luego de lo cual han venido 3 ediciones por la editorial Horizonte y una nueva edición para sus obras completas, que ahora cuenta con 2 reimpresiones. Justamente la novedad también este año es la segunda reimpresión de Buscando un Inca como parte de su colección de las obras completas. Otro libro que también fue publicado en el exterior es La Agonía de Mariátegui, ¿no?, que fue publicado en Madrid a fines de los años 90. También existe una edición venezolana que tampoco ha llegado aquí a Lima, o en todo caso ha circulado muy poco. Entonces, esta es parte un poco, como digo, de la bibliografía que se ha realizado acerca de o sobre Alberto Flores Galindo, y que de una u otra manera demuestra pues el interés que existe por leerlo y por investigar su obra. En ese sentido, quiero también invitarlos a la mesa redonda que a instancias de SUR se va a realizar en la Pontificia Universidad Católica del Perú el día jueves 26 de marzo, en nuestra fecha conmemorativa, a las 12 del día en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Sociales. Esperamos contar con su presencia y que nos sigan a lo largo del año con nuevas conversaciones que presentamos a partir de esta semana. Muchísimas gracias. Estimados amigos, este 2015 se van a cumplir 25 años de la desaparición física del historiador Alberto Flores Galindo. Esto ha motivado que a nombre de SUR, Casa de Estudios del Socialismo, junto con el reportero de la historia, hayamos tomado la iniciativa de realizar un conjunto de breves conversaciones con algunos amigos, colegas y familiares de Tito Flores, con el fin de promover el interés por sus escritos, por su trabajo, y quizás también, como veremos quizá más adelante, nuevas actividades en recuerdo de este entrañable historiador. Para comenzar, me encuentro con Nelson Manrique, uno de sus más cercanos amigos y colegas, historiador y sociólogo, y miembro también de la misma generación historiográfica de Tito Flores. Entonces, vamos a conversar brevemente sobre algunos de esos temas. ¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo estás? Bien, Ricardo. Contento de estar en esta memoria de Tito. Bueno, como justamente señalaba en la entrada, Tito, tú, Heraclio Bonilla, Manuel Burga, forman parte de una generación historiográfica muy importante en la historia del Perú, que algunos han denominado del 68, ¿no? Entonces, quizás puedas comentarnos, en primer lugar, qué tenían ustedes, digamos, en común, qué relación había entre ustedes, para poder hablar propiamente o no de una generación historiográfica del 68. Bueno, la formación particularmente de Heraclio, Rodrigo Montoya, Tito, Manuel Burga es una formación francesa. Pero diría que hay una distinción al interior del propio grupo. Hay, digamos, una primera subgeneración en la que incluiría Heraclio Bonilla y Rodrigo Montoya, que tiene una influencia mucho más estructuralista, concretamente Luis Althusser. Y por otro lado, recibe mucho más fuerte el impacto de la teoría de la dependencia. Eso es lo que Cecilia Méndez llama generalmente el marxismo dependentista. Sí, sí, sí.
La formación de Tito, de Manuel, de Diego Meseguer, de otros que vienen delante, mi propia formación tiene una influencia, está incluida mucho más fuertemente por Ruggiero Romano, en primer lugar. En el caso de Tito, por Pierre Vilar, ¿no? Hay una toma de distancia frente al dependentismo. Para decirlo en simple, ¿no? La teoría de la dependencia ve como causa primera de los cambios las grandes transformaciones que se dan en el sistema capitalista mundial. La nueva historia de la que formamos parte toma en cuenta estos grandes cambios mundiales, pero consideran que son, por decirlo, refractados por las correlaciones de fuerzas, por los conflictos internos, por las constelaciones de poder, por la historia propia. Entonces, en términos prácticos, digamos, la teoría de dependencia se centra sobre la circulación de las mercancías, el intercambio, el comercio como factor determinante, mientras que nuestra entrada, yo creo que era más marxista, se centra en la producción. Justamente estaba pensando que efectivamente los primeros trabajos de este segundo subgrupo se caracterizó inicialmente justamente por estudiar la realidad agraria, colonial, ¿no? Justamente para explicar esa inserción en un mercado mundial, ¿no? Que es una visión bastante distinta a la teoría independentista. Sí. La otra influencia que atraviesa a todos es la política. Que bueno, obviamente eso también se expresa en el interés por los debates políticos de esa época. Los debates y la militancia, ¿no? En el año 86 Tito ha regresado de Francia, entra a enseñar en el Progreso de Zoología y yo soy estudiante suyo. Él dirigió mi tesis de maestría. Él dirigió varias tesis de sus colegas y contemporáneos, ¿no? Así es. Y le invito a militar, yo militaba en el MIR en ese momento, le invito a militar. Declinó cortésmente, pero me contó que había ingresado al MIR en 1971. ¿En Francia? No, acá, antes de irse. Yeah. Antes de irse. Fue un desastre ese intento de militancia. Y en París estuvo muy cercano, particularmente a Vanguardia Revolucionaria. No entró militar. Pero él y Toño Cisneros, el poeta, eran muy cercanos a Vanguardia, muy amigos de Vanguardia. En ese sentido, obviamente un elemento que ha sido resaltado por algunos investigadores como Pablo Dinot, un elemento fundamental de esta generación es justamente la fuerte presencia del marxismo, pero no de el marxismo general, sino diversos marxismos. Así es. Tito decía, y creo que es una observación aguda, de que el marxismo, más que una doctrina, es una corriente, es un conjunto de corrientes que decían sus versiones extremas tienen un lejano aire de familia, ¿no? Creo que eso es válido para el marxismo y también para otro tema que le interesó mucho, que es el psicoanálisis, ¿no? Que es un tema que también trataremos en algún Así momento es. de esta Esto conversación. ambos son familias así de doctrinas. Y por otro lado, es otra cosa que conversábamos con Tito y que a él le interesaba mucho, la cuestión nacional ha influido mucho en la correlación del marxismo. Eso también se refleja en sus trabajos, ¿no? Por ejemplo, el tema del guano de Heraclio Bonilla, el problema de fondo era si había una nación o no, tu famoso trabajo sobre las guerrillas indígenas en la Guerra del Pacífico. Esa tesis la dirigió ¿no? Tito. Sí. Él la dirigió, ¿no? Así es. Entonces, el problema nacional era un tema, digamos, que también atravesaba la generación, que además no era nuevo, también provenía de la generación de Mariátegui. Claro, y en el caso de Tito es más evidente, me parece, particularmente en el Buscando un Inca, está formulada más explícitamente, hay una voluntad de enraizar, darle unas raíces nacionales al marxismo. En su Para encuentro con un Tito indígena. eso es importante, eso es muy importante en Mariátegui. La idea del comunismo incaico de Mariátegui, dice Tito, palabra más, palabra menos, es una forma de buscarle una raíz andina, latinoamericana al marxismo. Y creo que la formulación de la utopía andina va en esa misma dirección, ¿no? Tomar una doctrina universal, de influencia mundial, y buscar su enraizamiento en tradiciones, en historias nacionales propias. Justamente a partir del planteamiento de la utopía andina, acá tenemos
primera formulación, digamos, que corresponde al primer capítulo. Al primer capítulo sí. de la edición peruana, de Buscando un Inca, que incluye este primer ensayo y otro, primer grupo de ensayos, porque después se incorporaron más adelante otros ensayos en otras ediciones. Pero uno de los principales elementos justamente de buscar las raíces históricas del socialismo en el Perú y relacionar la utopía andina, una de las críticas es que la utopía andina no tiene una persistencia a lo largo del tiempo, sino que, como él mismo plantea, aparece, desaparece, se expresa en determinado grupo, como los indígenas o las élites como Tupac Amaru, pero también en las élites criollas, ¿no? Entonces, ¿cómo enraizar una tradición histórica a partir de la utopía andina cuando es una idea que ha, digamos, transitado a lo largo de la historia, pero no... Sí, es un tema que está en plena discusión cuando Tito se enfermó y se interrumpió, ¿no? Publiqué un texto que salió en Debates en Sociología, en el número 10, en que hacía una crítica, creo que el texto se llamó Historia y Utopía en los Andes. Considera que había falta de rigor en la definición de utopía. Por una parte, en una primera parte de su libro aparecía como un conjunto de formulaciones para resistir a la dominación, etc. Pero en la última parte, cuando se trata de Mariátegui, del socialismo, la cuestión contemporánea, la utopía se tiene un horizonte, no tiene una encarnación material como en la primera parte, ¿no? Es un proyecto político. Claro, y por otra parte que me parecía que era importante historizarla en términos de pertenece a determinadas regiones, no al conjunto del país, ¿no? Digamos, los huancas reivindican haber sido combatientes contra los incas. No encaja. Era necesario trabajar estas cosas, pero bueno, se quedó interrumpido con el repetito. ¿Y qué otras críticas aparte recibió Buscando un Inca en ese sentido? Porque, bueno, hay artículos también críticos de José Luis Reñique, de Cecilia Méndez, en fin. ¿Cuáles rescatarías tú para, si quisiéramos reabrir una discusión en ese sentido? Me parece que hay observaciones válidas tanto en José Luis como en Cecilia, ¿no? Ahora quisiera que pongamos esto en el contexto de cuando sale el libro también, ¿no? Es el periodo más grave de la crisis provocada por la insurgencia de Sendero Luminoso. No falta gente que acusa a Tito de senderista o prosenderista por este texto, ¿no? Se ve obligada a poner esa coda a su texto tomando distancia precisamente porque cualquier cosa que suene radical ya uno lo convierte en un potencial senderista, ¿no? Sobre todo cuando se plantea una relación entre utopía andina y rebelión campesina o indígena. Sí. ¿No? En el contexto de Sendero Luminoso, siempre hay interpretaciones facilitistas que llevan a ese vínculo. Sí. Ahora esto más o menos terminaba siendo inevitable porque si tú ves el derrotero de la producción historiográfica de Tito, una primera preocupación, y esto tiene que ver con este tema eterno de marxismo y cuestión nacional, es el enraizamiento del marxismo en un sujeto político concreto. Y ahí la inspiración es Mariátegui, convencido de que los campesinos propietarios de la Sierra Central, los mineros de la Sierra Central son el eslabón a través del cual el socialismo va a poder penetrar en el mundo indígena. Bueno, en cierta forma los estudios actuales sobre el anarquismo, por ejemplo, han mostrado una fuerte presencia de cierto indigenismo, como el trabajo de Grano Leina, que también ha revivado ese debate. Ahora Tito, claro, tiene conclusiones que de alguna manera descuadran el discurso oficial porque resulta que estos propietarios son básicamente campesinos, ¿no? Y por eso termina siendo disparatada la aventura de Vidosco Rabines cuando va a instalar soviets a un mundo de campesinos que han vuelto a sus comunidades y hay una incomprensión. Pero esta búsqueda del sujeto de la revolución en primer lugar, ¿no? Está luego la preocupación por los mecanismos concretos, cómo se construye el mercado interno. Estamos muy influidos por el debate sobre el mercado interno en el periodo. Bueno, nos interesa muchísimo el trabajo de Vilar sobre la Cataluña. Seguimos muy cercanamente los debates que se suscitan en el grupo Crítica de Joseph Fontana. Los textos italianos, ingleses que tratan el mercado interno nos interesan mucho para entender las
forma particular de construcción del capitalismo. Mi libro Mercado Interno y Región está en esa misma dirección, y el libro de Tito, La ciudad sumergida, sobre la crisis colonial en Lima, es eso, ¿no? Clases sociales, organización, constelaciones productivas y cómo se expresan política y culturalmente, ¿no? Pero ese descuadre no solamente fue al mundo académico, sino también a la propia izquierda peruana, que en esos tiempos discutía el carácter de la revolución y por consiguiente el proyecto político a seguir, ¿no? En los congresos de la Federación de Estudiantes del Perú se definía si el Perú era capitalista o predominantemente, si era predominantemente capitalista o semifeudal por votación, ¿no? Entonces el Perú era semifeudal por 184 votos contra 161 para el lingüístico, ¿no? Y ahí, y esto totalmente vinculado con la polémica inmediata, ¿no? El libro La agonía de Mariátegui es entrar de lleno en un debate, porque es el momento en que todos los izquierdistas del Perú se proclaman hijos de Mariátegui. Nuevamente como corriente, ¿no? El padre fundador de la corriente. Tito lo dice en alguna parte, ¿no? Mariátegui termina siendo convertido en un altavoz que cada uno habla para mandar su propio rollo diciendo como dijo Mariátegui, ¿no? Entonces tienes un Mariátegui trotskista, un Mariátegui prosoviético, un socialdemócrata, un anarquista, estalinista, todos los ismos. Entonces, ¿qué hace Tito como historiador? Tratar de volver a la trama de relaciones sociales concretas, entender y poner en contexto los debates de Mariátegui. Dijo esto, sí, pero ¿qué quería decir cuando lo dijo? ¿Qué era lo que suscitaba? ¿Con quién estaba polemizando? No era una mera cita, una enumeración de citas, que era lo típico de los documentos políticos. Así es. Eso rompe, creo, con una polémica absolutamente estéril, que es un combate de citas. Una discusión talmúdica sobre el marxismo y Mariátegui. Pero esto para subrayar algo que está en la coda que puso a Buscando Inca. Tito pone, en este texto me aventuro en una serie de temas distintos, trabajo diversos temas, hago alguna incursión sobre temas de psicoanálisis, ¿no? Pero por debajo corre como un hilo ininterrumpido la polémica. Creo que eso es válido no solo para Buscando Inca, sino para la producción de Tito, ¿no? Y creo que uno entiende la razón interna de su producción, que es excepcional. 8 libros, cada uno mejor que el otro, antes de los 40 años. Es absolutamente excepcional. Y 6 tomos de obras completas que todavía están incompletas. Así es. Obras completas en las cuales hay 2 libros en un volumen, en varios casos, ¿no? Esto es una producción excepcional y de excepcional calidad. Pero subrayo que la trabación interna es política. Cómo cambiar el país, cómo hacer una revolución, como lo dice en su carta al testamento, ¿no? Quiero que sepan que sigo proclamándome socialista cuando ya esta palabra ha pasado de moda. Eso es. Bueno, Nelson, muchísimas gracias por esta conversación y esperamos contar pronto contigo nuevamente. Gracias a ustedes, y se vienen 2 mesas redondas que vamos a hacer en homenaje a Tito acá en la Universidad Católica. ¿Eso es para las fechas? El día 26, que es el 25 aniversario de la muerte de Tito, y el 27 de marzo. Bueno, de eso estaremos informando también a todos nuestros amigos. Gracias, Nelson. Gracias a ustedes.